Ay, apá. Esas historias. Quedó nervioso. Sí, es que hay muchas historias paranormales y hay muchas personas que cuentan historias que les han sucedido que uno queda como, esto sí será verdad, esto no será verdad. Doctora, ¿por qué se quitó su velo? No, ¿sabe por qué? Porque la Llorona también luce una flor. La flor, sí, claro, es la flor de los muertos. Los muertos. Bueno, hablando de esas historias paranormales, pues nos surgió la inquietud de invitar a una persona que nos resolviera un poco todos estos enigmas. Él se llama César Augusto Calderón. Calderón Caicedo es un padre caleño muy carismático, reconocido por ser un gran motivador, pero sobre todo porque es exorcista y lo invitamos hoy a que nos resuelva esta cantidad de incógnitas que tenemos con respecto al día del Halloween. Un aplauso, por favor, para recibir a nuestro padre César Augusto. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme aquí en su programa. Padre, ¿hace cuánto usted es sacerdote? Bueno, yo inicio mi proceso de sacerdocio desde el 2009 propiamente y desde allá hasta acá sigo siendo sacerdote por la gracia de Dios. Padre, ¿y cómo hizo para especializarse? ¿Hay algún área? Ustedes los sacerdotes se especializan en áreas y en este caso usted decidió ser exorcista. Bueno, este tema de los exorcistas en todos los ritos católicos, porque pues hay que diferenciar que hay diferentes ritos católicos, ortodoxos, anglicanos, católicos romanos, católicos antiguos, que es precisamente el rito al cual pertenezco yo. Siempre debe haber una preparación para que el sacerdote obviamente ejerza como tal este oficio. Y también algunos, diríamos nosotros que ya podríamos venir con estas características porque a veces desde niños... ¿Es ¿A usted le pasaba eso? Pasaba exactamente estas cosas. Wow. Entonces yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años precisamente y vivíamos en una iglesia con mi mamá y mis hermanos y nosotros cuidábamos la casa cural. Ajá. Y entonces pues ahí yo empecé a escuchar cosas, voces, veía luces, sombras. Yo al principio pensé que yo ya me estaba volviendo era loco, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Pero no, luego ya va pasando el tiempo y pareciera que como que cada día más estas cosas o lo llaman o vienen hacia uno. Y poco a poco me fui como preparando en este tema. ¿Y cómo fue ese primer exorcismo que hiciste? Bueno, el primer exorcismo, me acuerdo mucho, fue precisamente con un obispo y un sacerdote que actualmente es compañero mío de la comunidad. Fue en Jamundí, eso hace ya bastantico. Una señora se acercó a la comunión y me acuerdo que fue para Semana Santa. Me acuerdo mucho que la señora empezó a temblar y el obispo de una la miró y nos dijo a nosotros, aquí hay algo extraño. Entonces el obispo nos dijo a nosotros, ustedes me van a asistir en este momento en una liberación. En este momento no dijo exorcismo, dijo liberación. Liberación. Que hay que entender que la liberación y el exorcismo son dos cosas muy diferentes y que se le aplican a diferentes tipos de personalidades. Pero cuando dices algo extraño, ¿es que uno cómo identifica que tiene algo extraño? Por ejemplo, la señora, me acuerdo que ella se acercó. Lo primero que ella hizo fue temblar, lanzaba ciertas palabras soeces y nos escupió, y escupió la comunión. No, Dios. Cosas como estas suceden a menudo y entonces, claro, hay que mirar si fue un factor psicológico primero para entender, porque en esto del tema de los exorcistas hay que primero analizarlo mucho desde el contexto clínico primero para analizar si esta persona está o no está poseída. Pero a eso se le sumaron otros hechos como la fuerza sobrenatural también. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo mucho que la señora... Llovió otro, ¿no? O sea, hubo truenos. No llovió ni tronó. Pero vientos... Pero de pronto cuando nosotros la encerramos en el cuarto donde nosotros estábamos, veíamos sombras, veíamos cosas que como que se movían. Y aparte de eso, la sostenían, la inmovilizaban 6 personas y el esposo, eran 7 personas. O sea, tiene como Bueno, una fuerza más allá, sobrenatural. exactamente. Para una persona que medía 1,60, era exageradamente fuerte. Padre, ¿y usted recuerda cuántos rituales ha hecho más o menos? Como tales rituales siempre son
unos cuantos, yo no podría decir cuántos, pero sí diría que a diario, precisamente ahora con la tecnología en el WhatsApp, llegan todos los días, a toda hora, a la madrugada, de otros países también, llegan muchos casos. Padre, ¿y qué siente usted, digamos, en los momentos previos y cuando está sucediendo y después de hacer un exorcismo? Primero que todo, se debe tener una preparación, hay que tener una cierta preparación espiritual. No se puede de ninguna manera realizar un tipo de exorcismo o de ayuda espiritual de este tipo si la persona no está preparada espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que conocemos nosotros como mal, llamémosle diablo, diabolos, demonio, etcétera, etcétera, es muy astuto. En este término nosotros lo usamos como la astucia y engaña. Y si el sacerdote no está preparado, puede afectarse demasiado. Ha ocurrido casos donde las personas que practican este tipo de situaciones, llámese sacerdotes, aclaro también porque todos los que tienen el don lo pueden hacer. El sacerdote, el pastor de la iglesia cristiana, el rabino, etcétera, todos pueden. Pero sobre todo la preparación, porque el espíritu puede poseer también al que está haciendo este ritual. Okay. Entonces hay que ser cuidadosos. Padre, al regresar de comerciales, queremos que usted nos cuente si hoy, en el día de Halloween, la actividad de los espantos, de los demonios y de todo este tipo de seres que nos producen tanto miedo se intensifica. Eso nos lo va a responder, por favor, el Padre César Augusto Candeloro cuando regresemos de comerciales. Así que quietecitos, no toquen el control, que ya volvemos con esto que se llama Acá Entre Nos. Estamos en especial de día de Halloween hoy en Acá Entre Nos y estamos con el Padre César Augusto Calderón, reconocido exorcista. Mi querido Padre, hoy día de Halloween se intensifica la actividad de los espantos y los fantasmas y todo eso. O sea, hoy salen a trabajar, hoy tienen doble trabajo. Por supuesto que sí. ¿Sí? Diríamos que en una gran totalidad. Hoy precisamente es un día donde hay que tener sumamente cuidado. ¿Por qué? Porque hoy es las vísperas a los santos. Y en otras culturas no es las vísperas a los santos, es la víspera a los difuntos. A los muertos. A los como muertos. En México. Por ejemplo, precisamente hoy en México son vísperas a los difuntos, a los muertos. Esta tradición del Halloween propiamente tiene un contexto también. Recordemos, los que de pronto saben, los celtas propiamente y los romanos, cuando iniciaron este proceso de dar a conocer esta fiesta, ellos adoraban a los muertos. Pero la iglesia, en este caso los de rito católico, todos los que somos de rito católico, nosotros conmemoramos el Día de los Santos. O sea que mañana, 1 de noviembre, es el Día de los Santos. Pero ¿por qué hoy es un día crucial para todos? Cuando usted habla de los santos, ¿se refiere a Pachito, a Juan Manuel? No, santos difuntos. Okay, pero santos difuntos, no los hermanitos. En este caso hablamos de santos. Yo he encontrado, por ejemplo, niñas que, pues, según el contexto, tienen que ser vírgenes y sacrificadas muchas veces en algunos rituales satánicos. Y propiamente lo hemos visto en Colombia también. Padre, pero yo tengo una pregunta. ¿Los espíritus, por qué escogen a ciertas personas, digámoslo así, para entrar en el cuerpo de esas personas? ¿Por qué son como esas seleccionadas? ¿O qué tiene una persona que hace que se le meta un espíritu? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de posesión... yo tenía una novia que era más posesiva, Padre. Ay, hombre. Bueno, ese es otro tipo de posesión, ese son ya otra cuestión psicológica, ¿no? Pero en el caso de la posesión... recordemos que cuando ustedes, ahí escucho la música de fondo del exorcista, recordemos el caso del exorcismo de Emily música Rose. Sonando en este momento. Ay, Dios mío, pero no Emily asuste. Rose. Emily Rose, que es el nombre que se le dio propiamente a Anna Mitchell. Esta niña... Se habla de que son demonios. ¿Hay tipos de demonios o hay Muy bien, legiones de demonios? ¿Cómo los podemos describir? ¿O de qué se puede hablar respecto a esta categoría, no? Además dicen que hay espíritus como buenos, ¿no? Muy y bien. recocheros, algo así. Resulta que ahorita Sí. Yo también tenía una amiga que tenía espíritu También era recochera. Ay. Ahora que me tocan este tema, me acuerdo mucho de un grupo aquí en Colombia también que ha sido muy conocido, que es Armagedón. Y en una de las conferencias que escuchaba,
me acuerdo mucho que ellos también nombraban duendes. Ah, ok, las almas. Las almas, exactamente, que entre comillas diríamos que están en un campo espiritual que en este mismo instante podrían estar aquí, pero que nosotros no podemos ver, pero de pronto algunos tenemos la facilidad de sentir o ¿Y usted percibir. siente algo acá, padre? En este momento no, en este momento no siento nada aquí en este set. Es que todo se ha desdibujado por nuestros disfraces. Debe ser. Asustaron. Ese es el tipo A, difuntos. El tipo B son los más peligrosos. Pueden ser demonios y dentro de los demonios encontramos legiones. Por ejemplo, encontramos un espíritu en una persona que puede tener más espíritus escondidos. A eso le llamamos legiones. Y casi siempre estas legiones vienen acompañadas con diferentes tipos de personalidades espirituales y que pueden llevar al suicidio, pueden llevar a la locura. Me ha tocado casos en hospitales psiquiátricos o en fundaciones psiquiátricas donde pareciera que la persona está simplemente con una patología clínica, una esquizofrenia, de pronto algún síndrome. Y es curioso que después de mucho tiempo de estar en este lugar se le hace una oración y apenas se le hace el rito de liberación o de una posible exorcismo, la persona vuelve y se recupera inmediatamente, aun cuando ha estado tomando medicamentos psiquiátricos. Entonces miren cómo funciona muchas veces este tema de la oración y cómo funciona este tema de lo psicológico y de lo espiritual también. Oiga, padre, hemos visto por televisión y por películas y por lo que usted está contando muchas veces casos de exorcismos en personas, entonces se liberan y eso. Tenemos una persona que tenemos una persona que viene y que tiene la posibilidad a través de canalizar personas que están en el más allá. Y ella ha dicho que acá hay una presencia y muchos de nuestros técnicos en algún momento lo han manifestado. Recientemente nuestra exdirectora también dijo que la habían asustado. ¿Se podría exorcizar este sitio, padre? Sí se puede exorcizar lugares. Por ejemplo, en un lugar de Colombia visité hace mucho tiempo una clínica. Eso fue hace poquito. Y en la clínica se mueven objetos, se mueven cosas. Hay material visual, hay material audiovisual. Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros ahora estamos haciendo? Que haya realmente una evidencia para poder... Porque es que ya dejamos ese tema de que me dijeron... La imaginación. La imaginación ahora realmente a escuchar, ver y sentir. Y sí se pueden poseer lugares. Padre, momentico. ¿Alguno de los que está acá ha experimentado puntualmente que lo han asustado? ¿De los que están acá hoy trabajando? Que en la quincena dicen solamente. Pero cuando exorcizamos un lugar, ¿qué pasa con ese espíritu que habitaba aquí? ¿A dónde se va? ¿Qué pasa con eso? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de un campo espiritual, nosotros hablamos de un campo que puede llegar a ser dimensional, llamémoslo de esta manera. Desde la física cuántica ahora podemos darnos cuenta que ya no es una pseudociencia, sino que es algo comprobable, que existen las partículas, la antimateria y todas estas cuestiones que hablamos desde la ciencia, y nos damos cuenta que pueden existir campos dimensionales a los cuales todavía nosotros no accedemos. Pero si hablamos de Dios, podemos hablar de cielo, y si hablamos de infierno, que algunos todavía piensan que es debajo acá, y es acá mismo, y sí. puede ser en cualquier espacio-tiempo, Claro. ¿sí? Así también podemos hablar de ciertos lugares. Pero esos demonios van directamente allá. Pueden ir y pueden volver. Por eso hablamos de abrir portales. Claro. La persona que no esté preparada para este tema y abre un portal, puede dejar esa fuerza allí. ¿Qué puede abrir un portal? Puede abrir, por ejemplo, los pensamientos negativos que tiene una persona, por ejemplo, los pensamientos de tristeza, de odio, de rencor. Todos estos pensamientos pueden abrir portales. La envidia puede abrir un portal. Por ejemplo, viene a mí mucha gente que me dice: padre, es que yo estoy arruinado. Padre, es que yo tenía empresa. Padre, es que yo tenía el carro, yo no sé, tenía de todo. Y de un momento a otro me pasó esto puntualmente y quedé en la ruina. Y empezamos a hacer una investigación de dónde parte todo. Empezó desde el punto de vista del pensamiento, la envidia, pero también vamos a ver trasfondo. Y la envidia, pongan cuidado, a veces la envidia se transmite hacia otra persona y puede ocurrir que también
haya un campo espiritual que le haga daño a la otra. Claro. Padre, ¿y qué pasa con los campos espirituales en lugares que ya son determinados como camposanto después de una tragedia como Armero, por ejemplo? Como Armero. Muy bien. Yo que viajo mucho y me gusta a veces más por tierra, he tenido ciertas facilidades para percibir. A veces uno pasa por Armero y en Armero se da cuenta uno de que hay ciertos lugares que son muy, muy especiales. Precisamente por todo lo que ocurrió allá. Recordemos que este episodio, en este momento pueden haber cadáveres todavía escondidos. Y entonces, en los espíritus no evolucionados, porque también hay que hablar de espíritus evolucionados y no evolucionados, los no evolucionados son los que se quedan de pronto en la tierra. Sí. Y por eso es que uno escucha muchas veces que, uy, es que vi el espanto de Julana de tal. Ay, no. O que murió hace unos meses, Padre. o que murió hace unos meses, y uno escucha a la gente, y uno escucha, padre, es que mi esposo murió hace un mes y me vino y me visitó. Y se sentó en la cama. Y se sentó en la cama y huele a la misma loción a la Ay. cual él se echaba. Es más, yo sentí ahí que la cama se me movía. Sí, Exactamente. que cuando se Sí, sientan que- y se hunde sí, la cama. sí, eso Sí, está. exacto. son casos así que se perciben. Que podríamos decir, no, es el duelo, pero no, hay unos casos donde otra persona ajena al duelo también percibe lo mismo. Entonces en Armero posiblemente también puede que hayan campos muy espirituales. O entidades donde se mueven entidades. Exactamente. Ok. Wow. Sí. Padre, rápidamente, unas recomendaciones para las personas el día de hoy. Bueno, una recomendación para el día de hoy, a los niños sobre todo, anden con sus papás, con sus adultos responsables, ser muy cuidadoso con lo que reciben en la calle, ¿no? Ay, Porque este tema es algo delicado. Yo en esta experiencia que tengo como sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos, 1870, me ha tocado ver de todo. Y me ha tocado ver casos, por ejemplo, hasta con niños. Uy. Y lo más triste es ver, por ejemplo, personas que le hacen daño a los niños espiritualmente. Entonces este tema es tan delicado que hoy yo recomiendo que los niños estén siempre acompañados de los padres, Ok. porque es muy delicado este tema en el día de hoy. Bueno, padre, tendremos muchas más cosas de claro, entonces le voy a decir, por favor, que nos vuelva a visitar otro día y seguimos hablando de estos temas tan Sí, interesantes. está bueno. Que yo sé que a muchas personas les llaman la atención. Claro, con mucho gusto estaré acá las veces que me inviten y recuerden que Dios es amor, ¿no? Primero que todo. Y con Dios todo se puede. Padre, una pregunta, yo no sé si ustedes tienen redes sociales, Instagram, Twitter. Sí, a mí me pueden buscar como Padre César Augusto Calderón Caicedo.youtube.com o también entran al link de la iglesia, Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870, y ahí me encuentran. Oh. O escriben Padre César Augusto Calderón, que ahí ya encuentran toda la información. Bueno, padre, lo voy a invitar a un lugar muy especial que queda ubicado en pleno corazón de Chapinero, acá en la ciudad de Bogotá, que se llama el Teatro La Mama. Recientemente cumplieron 39 años, están celebrando, pero ese lugar, dicen también, padre, que hay muchos espíritus. Póngale Ay, cuidado a ver Dios al siguiente. mío. nota.